Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 15, y nuestro tema para hoy es un amor que nos impulsa. Nosotros comenzaremos a ver las enseñanzas, recordaremos las enseñanzas de este pasaje. Hace 2 años aproximadamente estuvimos exponiendo este pasaje, recordando lo mismo que estamos haciendo hoy, la visión de nuestra iglesia. Es importante que una y otra vez nosotros recordemos esa visión que debe guiar lo que hacemos. La importancia de conocer a Dios, de amar a Dios y al prójimo y de vivir una vida de servicio y adoración a Él. Así que dice así la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, escuche bien, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu iglesia. Gracias por la bendición que nos das de estar juntos hoy. Señor, es un milagro el que tú haces para hacer la iglesia, para unir la iglesia, para preparar nuestros corazones y levantar nuestras voces en adoración, como hicimos hace unos minutos, pero también para sentarnos a escuchar tu palabra. Señor, solamente tu Espíritu Santo puede iluminar nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender lo que tú dices en tu palabra. Hoy te pedimos que nos ilumines y nos guíes, Señor, a través de ella. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos todo. En el mes de noviembre del año 1793, un británico llamado William Carey llegó a la India. Su tarea era comenzar una obra misionera donde no había nada, donde había muchos pueblos que estaban perdidos, donde había una región de miles y miles de personas que no tenían el evangelio, que no tenían las buenas noticias de salvación. Un año antes, él había, en su Gran Bretaña natal, había propuesto, como pastor, él era un pastor, había propuesto crear una asociación misionera, algo que no se había hecho allí en Inglaterra. Así que él decidió crear esta asociación misionera para moverse, recrear o recaudar, dinero y moverse hacia la India para predicar el evangelio. Cuando él dio esta idea, muchos se burlaron, otros no la entendían, y él lo único que pedía era el apoyo económico para él poder irse a la India a predicar el evangelio en gente que no había escuchado el evangelio. Él dijo unas palabras muy famosas en algunas ocasiones. Él dijo, mira, yo voy a bajar al pozo, pero necesito que alguien me sostenga la cuerda. Yo voy a bajar al pozo, yo voy a ir a la India, pero necesito apoyo en oración, apoyo económico para yo poder irme y dedicarme a eso nada más. Así que él comenzó a levantar fondos, él creó lo que se conoció después como esta Junta de Misiones de Inglaterra. Y cuando él llegó allá, noviembre de 1793, mi hermano, las cosas no salieron como él las planificó. Él tenía probablemente en su mente una idea de lo que iba a pasar. Imagínense, como tú y yo, que nos encanta planificar. Y decimos, mira, yo voy a la India y yo voy a empezar a predicar y en la primera semana se van a convertir gente, tal vez en el primer mes. Y él empezó a predicar allí y no solamente que no pasaba nada aparentemente en el pueblo, sino que en su propia familia comenzaron a haber muchas circunstancias difíciles, sufrimiento, muerte de hijos, de su esposa más adelante, situaciones muy difíciles. Él más adelante había creado una estación para traducir la Biblia al idioma de estas personas, de estos pueblitos, y ¿sabes qué? Un día se quemó la estación misionera, donde ya él había traducido parte de la Biblia a ese idioma. Así que tuvo que comenzar de nuevo. Enfrentó mucha oposición. Mi hermano, ¿y sabes qué? En el primer año no se convirtió nadie. Nadie llegaba a la iglesia. Escuche, él allí como un misionero predicando la palabra, tratando de mover el evangelio en ese lugar. Y no pasó nada. El segundo año continuó él fielmente predicando el evangelio y no pasó nada. Año 3, año 4, año 5. 5 años. ¿Se imaginan la gente preguntándose, oye, William Carey, tú estás loco, has perdido tu tiempo, recursos, vete a otro lugar? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Por qué tú sigues aquí? Pasó el año 6 y al fin llegó el año número 7. 7 años después de él estar predicando en ese lugar, un hombre hindú llamado Krishna conoció al Señor, se convirtió y
William Carey lo bautizó. Fue el primer bautismo allí en esa región de las misiones en ese momento. Así que 7 años esperando, 7 años de espera para ver fruto, 7 años donde este hombre estuvo pasando, mi hermano, mucho sufrimiento, mucho dolor, muchas circunstancias, hasta que al fin empezó a ver fruto. Y yo quiero leerle brevemente el testimonio de este hombre llamado Krishna, el que se convirtió después de 7 años. Escuchen lo que él dijo un tiempo después. Él dijo: yo era adorador de los dioses de la India. Yo me bañaba en el río Ganges, que era el río donde ellos creen que hay vida espiritual. Yo adoraba a los dioses de la India. Yo me postraba todos los días, muchas veces delante de los gurús o los maestros hindú. Yo le daba dinero y recursos a los sacerdotes. Yo visitaba todos los lugares santos de la India. Yo una y otra vez repetía el nombre de mi Dios favorito. Eso era parte de su práctica. Él está diciendo todo lo que él hacía antes. Pero al final él termina diciendo: pero nada de eso me hacía bien. Nada de eso aliviaba mi culpa. Nada de eso me traía perdón. Nada de eso me traía paz y perdón de pecado. Y él continúa diciendo que un día escuchó a Jesucristo. Escuchó cómo Jesús es aquel que se hizo carne, el Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y él escuchó cómo ese Jesús, él continúa diciendo, vino aquí siendo Dios y vino a servirnos y a dar su vida en rescate por todos. Y lo hizo por amor. Y luego en su testimonio él continúa diciendo: qué gran amor es este. Yo no lo puedo explicar. Y ahora en esto descanso en Jesús, mi Salvador. Pero ahora quisiera pensar, este amor nunca me fue mostrado por ninguno de los dioses de la India. Ninguno de los dioses que yo tenía murió por mí. Ninguno de los dioses que yo tenía me perdonó. Ninguno de los dioses que yo tenía me amó. Yo quiero que usted sepa algo. En la India hay deidades de cualquier cosa. Al punto de que la cantidad de deidades es un número que a nosotros no nos cabe en la mente. Son millones. Escuche bien. No es que la India tiene 5 dioses y ellos escogen entre esos 5 dioses. Son millones de deidades diferentes para ellos escoger a cuál adorar. Y que este hombre haya buscado y buscado y buscado, y él mismo diga, llegó un momento donde él dice: lo más que me impresionó de Jesús, cuando yo escuché a Jesús, es que yo no cogí a Jesús y lo puse como un Dios más. Lo más que me impresionó de Jesús fue que él me amó. Lo más que me impresionó de Jesús fue que él hizo algo que ninguno otro hizo por mí. Que me perdonó, me amó y se entregó en mi lugar. Así que este hombre luego rápidamente, después de convertirse, abrió su casa. Se convirtió su casa en el centro de operación de la misión allá en la India. Y se dedicó de ahí en adelante a también ser un predicador. Pero mi hermano, era una persona que hacía lo que hacía por el amor que Dios le había dado a él. Y sabes que de eso se trata todo el sermón de hoy. El preguntarnos por qué tú haces lo que haces. ¿Qué es lo que te motiva día a día? ¿Qué es lo que hacía que William Carey se levantara todos los días a pesar de que aparentemente no había fruto? De que aparentemente no pasaba nada. ¿Qué lo motivaba a él? En otras palabras, ¿qué es lo que lo sostenía? Mi hermano, no era otra cosa que el amor de Dios. Igualmente, este hombre que se convirtió en Krishna se convirtió luego en un gran predicador. ¿Y qué era lo que lo movía? Era el amor de Dios. Cuando se acabó el ministerio de William Carey, él nunca regresó a Inglaterra. Él se dedicó el resto de su vida a vivir para el Señor, para la misión. Y cuando al final de cuentas él muere, fueron cientos y miles de personas a las cuales él le había predicado el evangelio allá en la India. Él fundó una universidad, él ayudó a reformar la cultura, cosas que no estaban bien en la cultura de la India. Él dejó un gran impacto en la vida de la India. Y todo porque fue una persona que se dejó mover o guiar o impresionar todos los días por el amor de Dios. Y quiero que usted sepa algo, mi hermano. Mientras más usted conoce cuánto Dios lo ama, menos usted se puede quedar sin hacer nada para él. Mientras más usted conoce y considera y se sorprende con el amor que Dios ha tenido con usted, menos usted se puede estar quieto.
Y eso es lo que vamos a ver hoy a través de la vida de Pablo en nuestro pasaje de Segunda de Corintios. Es esta pregunta de cómo debe responder el cristiano a un amor tan grande. Recuerden que nosotros hemos estado viendo lo que es la visión de nuestra iglesia. Conocer, amar y servir. No podemos servir a un Dios que no amamos y no podemos amar a un Dios que no conocemos. Conocer el amor de Dios me debe llevar a amar a Dios y amar a mi prójimo. Y me debe llevar entonces a impulsar a vivir una vida de servicio a Él. Esta carta que tenemos delante, Segunda de Corintios, la escribió el apóstol Pablo aproximadamente unos 30 años, casi 30 años después de que Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos. Probablemente él estaba en la ciudad de Filipos escribiendo esta carta. Y esta es la segunda carta, pero dicen los comentaristas bíblicos que probablemente Pablo le envió otras cartas a esta amada iglesia de Corinto. Y si usted recuerda que era la iglesia de Corinto, escuche, la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos dones, pero poco amor. Era una iglesia donde aparentemente los dones abundaban, y Pablo lo reconoce así. Pero era una iglesia que le faltaba el amor. Lo que más necesitaba esta iglesia era el amor. Ya ellos tenían los dones. Cuando usted lee Primera de Corintios, se da cuenta de eso. Pablo le habla de todos los dones. Pero llega un momento donde Pablo dice incluso, ¿sabes qué? Si yo no tengo amor, yo voy a ser como címbalo que retiñe. Yo voy a hacer mucho ruido, pero estar muerto. Yo puedo tener todos los dones del mundo, dice Pablo, le llega a decir a la iglesia de Corinto. Pero si no tengo amor de nada, me sirve. De hecho, usted recuerda 1 Corintios 12, que habla de la unidad, que habla del cuerpo. Ese pasaje donde dice que Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Después de 1 Corintios 12 está 1 Corintios 13. Y allí, en 1 Corintios 13, el famoso pasaje del amor. Usted sabe que ese pasaje lo aplicamos a muchas cosas, a los matrimonios, a cualquier cosa que tenga que ver con el amor. Y tiene cierta aplicación, pero en su contexto original, 1 Corintios 13 está después de 1 Corintios 12. ¿Sabe qué significa? Que para nosotros tener la unidad que dice 1 Corintios 12, necesitamos vivir según 1 Corintios 13. Necesitamos ese amor genuino. Necesitamos ese amor desinteresado. No podemos estar unidos. No podemos ser una iglesia que tenga los dones y los manifieste correctamente si no tenemos ese amor que habla en 1 Corintios 13. Ese amor que no busca lo suyo, ese amor que está interesado en el bienestar del otro, ese amor que al final refleja el amor de Jesús. Mi hermano, el amor de Jesús por ti no te puede dejar indiferente. Eso es lo que Pablo le va a hablar a la iglesia de Corinto. Ese es el mensaje de esta mañana. Recordar o reconocer o ver la cruz y ver ahí el amor que Dios ha tenido por mí no me puede dejar indiferente. Me debe llevar a amarlo más a Él y amar más a mi prójimo. En otras palabras, si tú no estás amando a Dios como debes amarlo, es porque tú no estás viendo el amor de Dios lo suficiente. Si tú no estás amando a tu prójimo como debes amarlo, necesitas una dosis más grande de la cruz. Necesitas sentarte ahí y ver y considerar cuánto amor ha tenido Dios por ti. Así que en esta mañana, a través de este pasaje, veremos dos cosas. La motivación del creyente. ¿Cuál es esa motivación del creyente para servir? Este es nuestro primer punto. Y en segundo lugar, veremos el alcance de este servicio. Todo partiendo del amor. Miren conmigo el versículo 14. Pablo escribe esta carta y en un momento dado, después de corregir, animar, exhortar a esta iglesia, le dice en este pasaje de 2 Corintios 5, versículo 14. Miren cómo comienza Pablo. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Es una palabra extraña, tal vez para nosotros, no es una palabra de lenguaje popular, no es una palabra donde tú estás todos los días utilizándola. Pero esa idea que Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe, cuando usted la ve en otras versiones, lo que está diciendo es el amor de Cristo nos controla. Hay otra versión que lo dice así. Hay otra versión que dice el amor de Cristo nos obliga. Hay otra que dice el amor de Cristo nos impulsa. Esa es la idea. Y Pablo lo que está diciendo, ¿tú sabes qué es lo que me mueve a mí? Es el amor de Jesús. Es como la gasolina para mover todo lo que él hacía. Hermano, alguien que ha conocido
el amor de Dios, como lo conoció el apóstol Pablo, se da cuenta que ahora él tenía el resto de su vida que vivirla para aquel que había muerto por él. El resto de su vida él tenía que vivirla como una vida de entrega, porque Pablo había visto lo que Dios había hecho en su vida. Usted recuerde quién era Pablo. Pablo es un ejemplo de la transformación de Dios. Pablo era este fariseo, Pablo era hombre judío de judíos, que se sabía la ley completa, y que cuando empezó a surgir por ahí una idea, cuando empezaron a hablar de un tal Cristo, de un tal Jesús, a Pablo no le gustó eso. Cuando empezaron a hablar de un tal Jesús, Pablo se enojó. Dice que respiraba amenazas de muerte, dice el texto. Ese era Saulo. Ese era este hombre que entonces empezó a perseguir la gente, a los cristianos. No solamente eso, él buscó los permisos. Él fue a los sacerdotes para buscar cartas de permiso, para que solamente no fuera en Jerusalén nada más que hubiera que arrestar a los cristianos. ¿Sabes qué quería este hombre? Pablo quería que aún fuera de Jerusalén, donde quiera que hubiera un cristiano, pudiéramos apresarlo y llevarlo a la cárcel. Pablo odiaba a los cristianos. Él no quería saber nada de la cruz. Este era Pablo. Este era Saulo de Tarso. Hasta que un día, cuando él no estaba buscando a Jesús, al contrario, cuando él estaba yendo en contra de todo lo que tuviera que ver con Jesús, Cristo se le apareció en el camino y lo alcanzó. Y le dijo, Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y lo confrontó. Él quedó ciego. Usted recuerda la historia en el libro de Hechos, y estuvo varios días ciego. Lo dirigieron a un hogar de un hermano en la fe que tuvo que amarlo, que tuvo que perdonarlo. Y usted sabe que la gente al principio no creía en Pablo. La gente decía, esto es un espía, esto es un truco. Él se quiere infiltrar probablemente entre nuestras iglesias, entre nuestras casas, para después capturarnos, después llevarnos a la cárcel. Probablemente pensaban así. Mi hermano, a Pablo lo rechazaban los mismos cristianos al inicio. Pero ¿sabes qué hizo Pablo? Nos dice el libro de Hechos. Desde el mismo inicio de su conversión comenzó a predicar. Él no se podía quedar callado, él no se podía quedar quieto. Y luego de eso, cuando fue formado espiritualmente y comenzó a crecer, ¿sabes qué hizo? Se fue a la iglesia de Antioquía, de ahí pidió el permiso, la aprobación, el llamado de Dios que vino sobre él, y lo enviaron en un bote a ir por el mundo entero antiguo llevando las buenas nuevas de salvación. Y tú y yo tenemos que preguntarnos, oye Pablo, pero ¿por qué tú hacías lo que tú hacías? ¿Cómo es que tú ves un mapa del mundo antiguo y dices, pero cómo es que este hombre solo, con sus colaboradores, logró predicar el evangelio a todas esas regiones? ¿Qué es lo que movía a Pablo? Mi hermano, no es otra cosa. Él te contestaría con ese versículo 14. El amor de Cristo es el que me impulsa. El amor de Cristo es el que me ha obligado. El amor de Cristo es el que me controla. Él me amó a mí. Y por eso ahora yo vivo tan agradecido a Él. De hecho, el pastor John MacArthur dice sobre este pasaje que la palabra constriñe significa esto. Se refiere a una presión que es la causa de la acción. La muerte que Cristo padeció por amor motivaba el servicio incansable de Pablo. El recordar todo lo que había hecho Jesús. El amor de Dios hacia Pablo era lo que lo motivaba a desgastar su vida para el servicio del Señor. Hermano, ¿qué hacía el apóstol Pablo? ¿Qué hacía que él continuara con ese servicio y con ese deseo de vivir para Dios? Yo quiero que usted sepa algo. Acompáñeme ahí mismo, 2 Corintios, un poquito más adelante, al capítulo 11. Porque cuando hablamos de que Pablo se movió por todo el mundo antiguo predicando el evangelio, yo quiero que usted sepa, mi hermano, que esto no fue un camino fácil, no fue un camino de rosa. Esto no fue un camino que estaba con alfombra roja para él. Miren lo que le ocurrió a Pablo. 2 Corintios capítulo 11. Voy a leer específicamente desde el versículo 23. Pablo dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1.
3 veces he sido azotado con varas, una vez he sido apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos he estado muchas veces, he estado en peligro en los ríos, he estado en peligro de ladrones, en peligro de los de mi propio pueblo, en peligro de los gentiles. He encontrado peligros en la ciudad, he encontrado peligros en el desierto, he encontrado peligros en el mar, he encontrado peligros entre falsos hermanos. He estado en trabajo y fatiga, he estado en muchos desvelos, en hambre, en sed, con muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y sobre todas estas cosas, la preocupación por todas las iglesias. Hermano, este es el resumen de Pablo. No se ve muy atractivo para invitar a alguien a servirle al Señor. Pero miren lo que ocurrió aquí. Pablo está mostrando las cosas que le ocurrieron por servir al Señor. Y Pablo está haciendo como un resumen porque sabemos que fueron muchas más. Y noten todos los peligros. Y quizás en una entrevista con Pablo de alguien que lo hubiera conocido, lo hubiera preguntado, o usted, si existiera esta manera de usted en algún momento encontrarse con el apóstol Pablo en el cielo, tiene que preguntarle esto. Oye, Pablo, pero después de tú haber estado en la cárcel, después de tú haber 5 veces que te azotaron, después de tú estar 3 veces azotados con varas, apedreado, después del primer naufragio, Pablo, ¿no aprendiste? Pablo, ¿por qué tú después del primer naufragio, después del primer azote, por qué tú no aprendiste lo que ellos te querían decir de que no siguieras predicando a Jesús? Bueno, pregúntale a los apóstoles en el principio del libro de los Hechos, que los azotan, los meten en la cárcel y les dicen, sabes que los vamos a soltar, pero no vuelvan a hablar en el nombre de Jesús nunca más. ¿Y sabes qué hizo Pedro y Juan? Recogieron sus cositas, así mismo se fueron y lo primero que hicieron al salir de la cárcel fue empezar a hablar de Jesús. ¿Qué es lo que hacía que esta gente, a pesar de tantas circunstancias, quisieran seguir hablando de Jesús? Ellos no se podían callar. Mi hermano, tú y yo, cuando vemos estos escenarios, tú y yo la tenemos mucho más fácil. Y muchas veces no hablamos de Jesús. Tú y yo no tenemos los mismos escenarios que tenía esta gente. Y qué complicado se nos hace compartir el amor de Jesús. Pero esta gente, miren todo lo que le ocurría. Y tú probablemente le podías preguntar a Pedro, pero Pedro, tú eres loco, ¿cómo tú quieres seguir en esa? Pablo. Y ellos te iban a contestar la misma pregunta, el verso 14. El amor de Cristo por mí. Lo que hizo Cristo por mí. ¿Cuánto Él me amó? Que yo no me puedo quedar callado. Él me amó tanto que yo no me puedo quedar quieto. Yo quiero que este amor lo conozcan más personas. Yo quiero que otras personas conozcan el amor de Dios. Noten cómo el amor de Dios por nosotros es lo que está impulsando a estos misioneros, a estos hermanos. Así que en primer lugar vemos a Pablo hablándonos de la motivación del creyente para servir. La segunda parte de ese verso 14, regresando a 2 Corintios 5, nos dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahí Pablo recuerda lo que es ese amor de Dios por él. Ese amor que llevó a Jesús a enviar a su Hijo para morir por todos nosotros. Ese sacrificio que hubo en la cruz, que es un sacrificio sustitutorio. Uno muriendo por todos. Mi hermano, esto es una gran verdad que no debe dejar de asombrarnos. La muerte de uno solo bastó y fue suficiente para salvar a todo aquel que cree en Él. La muerte de uno bastó y fue suficiente. Uno solo, dice ahí, uno murió por todos. Y ese uno era el único que nos podía salvar. Y gloria a Dios que estuvo dispuesto a hacerlo. Yo quiero regresar un poco porque la extraño a Ruth. Y yo sé que usted también. Yo quiero regresar un poco a la historia de Ruth. Y piensen en esto. Y en algún momento lo hablamos así. ¿Qué hubiera pasado si vos no hubiera decidido redimir a Ruth y a Noemí? Y usted piensa, ¿sabes qué? Desde la perspectiva humana, bueno, pues no estaba vos, probablemente hubiera otro. ¿Habría alguien que podía redimir a Noemí y a Ruth? Es una buena pregunta de reflexión. Pregúntate entonces, desde la perspectiva de Jesús,
Si Jesús no hubiera estado dispuesto a decir, heme aquí, yo voy a ir a la cruz. Si Jesús hubiera dicho allí en Getsemaní, Padre, este plan está muy difícil. Cuando Él dijo, esta copa, ¿sabes qué? Pásala de mí. Envía ángeles que me busquen ahora mismo y nos vamos. Deja a esta gente que se maten entre ellos. Hermano, Jesús experimentó el odio de la gente, el rechazo de la gente. Es más, de sus mismos discípulos. ¿Cuántas veces se metieron en problemas? Y Él tuvo que amarlos una vez más y en paciencia y gracia recordarle la salvación. Hermano, pero Jesús, el único que podía salvarnos, estuvo dispuesto para salvarnos. Y eso es impresionante. Imagínate el escenario donde tú estás colgando de un risco, pasa alguien, no hay nadie alrededor, en cientos de kilómetros. Pasa una sola persona. Es una persona que en potencia te puede salvar porque está ahí. Te puede agachar, coger de la mano y salvarte. Pero una cosa es que pueda y otra cosa es que quiera. Y simplemente Él puede salvarte, pero te mira y te dice, tú caíste en ese hoyo, sal solito y se vaya. Esa persona podía salvarte, pero no quiso. Impresionante que con Jesús no fue así. Jesús es el que puede salvarnos, el único. Pero lo más impresionante saber es que Él quiso hacerlo. Y que Él quiso hacerlo. Esto se pone más impresionante aún cuando yo conozco que Él quiso hacerlo y no por algo que había en mí. Y no por algo que había en ti, sino por un acto de puro amor. Él decidió amarte. Él decidió salvarte. Y eso es un acto de gracia pura. Y Pablo estaba sorprendido con eso. Y Pablo dice, oye, lo que me mueve aquí a mí, lo que me obliga, lo que me está motivando todos los días es el amor de Cristo. Es recordar que uno murió por todos. Es recordar el evangelio, es recordar la cruz. Mi hermano, nunca dejes de considerar el amor tan grande que hubo allí en la cruz. Nunca debes dejar de considerar ese amor. John Stott decía, ¿quieres buscar la definición del amor? No la busques en el diccionario. Búscala en la cruz. Ahí la vas a ver. La mayor expresión de amor, uno entregándose por todos, uno muriendo por todos. Usted sabe que un pasaje paralelo, similar al que estamos viendo, se encuentra en Gálatas 2:20. Allí Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y miren lo que dice al final, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi hermano, Pablo estaba impresionado con el amor de Dios. Y por eso él decía, Él me amó a mí. Mi hermano, Pablo le contaba a todas las personas alrededor acerca del amor de Dios, pero él nunca dejaba de sorprenderse él mismo de que Dios lo había amado a él. Y esto es importante, ¿sabe por qué? Porque usted puede muchas veces hablar del amor de Dios a otros sin considerar el amor de Dios por ti. Y de hecho, considerar el amor de Dios por ti es lo que te debe dar la gasolina, el motivo para ir a hablar del amor de Dios a otro. Es lo que te debe mover. Y Pablo está recordando en varios pasajes de sus cartas, Él me amó a mí. Yo no me puedo quedar sentado porque Él me amó. Pero Pablo, ¿por qué vas a seguir gastando tu vida para Cristo? Porque Él me amó. ¿No te han preguntado eso alguna vez? Oye, tú eres muy fanático. Todos los domingos a la iglesia. Yo voy una vez al mes. Yo voy en Semana Santa. Yo voy en tiempo de Thanksgiving, pero todos los domingos a la iglesia. Y que los miércoles quieres ir a seguir estudiando la Biblia, la palabra. Y que una que otra vez en la semana van a la iglesia a reunirse los hombres, las mujeres. Y que todos los días tú lees la Biblia. Tú eres muy fanático. Tú eres como extremista. Oye, que tú le quieres hablar a todos acerca de este Jesús. Hermano, la única respuesta que tenemos es la del verso 14. El amor de Cristo es el que nos mueve. Yo hago esto por lo mucho que Él me amó. ¿Tú sabes qué? Porque al final tú nunca le vas a poder pagar, nunca le vas a poder pagar a Jesús esa obra tan grande de salvación. Nunca. Haz lo que quieras hacer, pero nunca logrará pagar ese precio tan alto. Pero sí, el mismo apóstol Pablo dice, ¿sabes a lo que nos tenemos que dedicar ahora? A vivir como sacrificio vivo delante de Él.
a vivir todos los días y decirle, Señor, mira, tú tuviste un amor tan grande por mí, yo nunca voy a poder pagar eso. En agradecimiento a ti, yo quiero ahora vivir para ti. ¿Qué es lo que nos muestra la segunda parte de nuestro sermón de hoy? No solamente vemos esta idea de qué es lo que motivaba o lo que debe motivar al creyente a servir. ¿Qué es lo que motivaba a Pablo a servir? ¿Qué es lo que lo movía? Era el amor de Dios por él. Eso era lo que lo impulsaba. Pero miren en segundo lugar el verso 15. ¿Cuál es el alcance de este servicio? Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Miren qué impresionante ese pasaje, mi hermano. De eso se trata la vida cristiana al final. Si quiere un versículo bíblico que le defina de qué trata la vida cristiana, mírenlo ahí. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El alcance del servicio del cristiano, mi hermano, el Señor no nos llama a un compromiso a tiempo parcial. El Señor no tiene eso en su ofrecimiento para aquellos que lo van a seguir. Nunca Jesús llamó a alguien, lea los evangelios, nunca Jesús llamó a alguien para decirle, oye, quiero que me sigas durante mis 3 años de ministerio. Esto es un part-time, esto es simplemente a tiempo parcial. Después, haz lo que quieras. No, mi hermano, Jesús nunca llamaba a alguien a un compromiso a medias. Jesús llamaba a alguien siempre a un compromiso completo a Él, a una vida de entrega a Él. El amor de Jesús manifestado en la cruz había sido uno de total compromiso. ¿Tú sabes lo que ahora quería hacer Pablo? Responder a ese amor con un compromiso igual. Pensar en que Jesús, cuando fue hacia la cruz, no puso excusa. Pensar en que Jesús, cuando se comprometió en morir por ti y por mí, Él no puso excusa en eso. Él mostró un compromiso pleno y completo. Mi hermano, que así sea nuestro servicio a Él. Un servicio completo, un servicio sin excusa. Usted recuerda Lucas 9, cuando Jesús va de camino con sus discípulos y de momento llega gente, se le aparecen 3 hombres en esa escena. Y Jesús comienza a hablar con cada uno de ellos. Y cuando Jesús comienza a hablar con esta gente, cada uno de una u otra manera pone sus excusas. Primero hay uno que quiere seguirlo. Jesús, te seguiré a donde quiera que vaya. Y Jesús le dice, no, pero es que yo quiero que tú sepas que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Seguirme a mí implica sacrificio. Y ese ya no estaba tan interesado en seguirlo. Y después asimismo había otro que Jesús llamó y le dijo, oye, sígueme. Pero ese tenía compromiso, ese primero tenía que hacer algo. Ese tenía otras prioridades. Para ese Jesús no era primero. Y cada uno fue poniendo sus excusas para no seguir a Jesús. Mi hermano, cuando usted considera el amor de Cristo, el compromiso de Cristo contigo, debe ser la llama, debe ser el motor, debe ser la gasolina que te mueva a tu compromiso por Él. Piénsalo de otra forma. La próxima vez que tú te veas tentado a no estar tan comprometido con Dios, piensa en el compromiso que Él ha tenido contigo. No solamente en salvarte, en ir a la cruz. Piensa en el compromiso de Dios con tu vida todos los días hasta hoy. Y considera cuántas veces Dios te ha fallado y alguna. Y piensa en eso. ¿Cuántas veces me ha fallado Dios? Ninguna. Eso me debe motivar a mí, eso me debe mover a mí a entregarme una vida completa de entrega a Él. A la luz de ese versículo 15, mis hermanos, pensando en lo que Cristo hizo en la cruz, Pablo está exhortando a la iglesia a que ellos entreguen ahora su vida en servicio por completo a aquel que murió y se entregó por ellos. Jesús nunca llamó a sus discípulos a un compromiso a medias, sino siempre su llamado era un compromiso completo. Mira lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 24 al 26 sobre este tema. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará al hombre por su alma?
Es importante este pasaje, mi hermano, porque a veces tú y yo somos tentados, como el mundo, a ganar el mundo entero. ¿Y qué pasa cuando encontramos la fama mundial, cuando encontramos todas las riquezas que nos puede ofrecer el mundo y estamos vacíos, estamos solos y no tenemos salvación y no tenemos esperanza? ¿De qué vale ganar el mundo y perder tu alma? Y por eso el llamado de Jesús una y otra vez a sus discípulos era: aquel que quiera venir a seguirme, tiene que venir a seguirme en una vida de servicio, en una vida de sacrificio, en una vida de entrega total. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el llamado de Jesús. Esa debe ser la respuesta tuya y mía cuando consideramos lo que hizo Jesús en la cruz. Mis hermanos, al final, el servicio de un creyente no se limita a un acto aislado, sino a una actitud diaria. ¿Usted sabe qué significa esto? Que yo no puedo decir simplemente: mira, yo serví a Jesús porque había que mover las sillas en la iglesia y yo las moví. Y yo hice ese acto de servicio. No, mi hermano, no se trata de ese acto de servicio. Se trata de un corazón cambiado por Cristo, un corazón que no solamente te lleva a mover las sillas un día que hay que moverlas. Es un acto que te lleva a servirle a Él donde quiera que tú estés. Un siervo de Dios no es un siervo de Dios en la iglesia. Un siervo de Dios es un siervo de Dios en la iglesia, en su casa, en su trabajo, en la fila del banco y donde quiera que vaya. No es un acto de servicio el que te define como un siervo de Dios. ¿Usted sabe qué? Mover la silla lo puede hacer un impío. Yo puedo llamar a alguien y contratar a un personal de afuera y decir: ¿sabe qué? Hay que mover silla y le pagamos y ellos vienen y mueven la silla. No se trata de eso, siempre se trata del corazón. Se trata de que sea un acto de tu corazón hacia Dios en respuesta a Él. No haciéndolo para ganar el favor de Dios. Tú sabes que eso es imposible. No diciéndole: Señor, acuérdate que estoy aquí moviendo la silla. Esta semana trátame bien. Tú sabes que a veces nos reímos, pero a veces tratamos a Dios así. Señor, vine a la iglesia hoy, tú sabes. Esta semana yo espero que conteste mi oración. Señor, estoy leyendo la Biblia, acuérdate, y ahí tocamos la puerta ahí. Acuérdate de mí. Mi hermano, nosotros no hacemos cosas para tratar de ganar el amor de Dios. El amor de Dios ya se te dio gratis, fue gracia, fue un regalo. Ahora tú, sorprendido por ese amor de Dios, es que empiezas a vivir una vida de servicio a Él. Sorprendido por ese amor de Dios. Y mientras más te sorprendas de Dios y mientras más consideres la cruz y lo que Cristo hizo por ti, más comprometido estarás. De hecho, quiero decirte algo, hermano. Las personas más comprometidas, los cristianos más comprometidos, son aquellos que más saben cuánto Dios los ama. Las personas que más comprometidas tú conoces, que tú dices: mira, es un creyente y está comprometido con Dios. Es una persona que ha entendido el amor de Dios, que ha sido impactado con el amor de Dios. Y si tú le preguntas: oye, ¿por qué tú estás gastando tu vida para Cristo? Esa persona te va a contestar: mira la cruz, ahí está la respuesta. Por lo mucho que Él me amó. Pablo le está diciendo a esta iglesia: el amor de Cristo es el que nos está impulsando. Él murió por mí. Ya ahora, como Él murió por mí, como Él resucitó por mí, ahora yo no quiero vivir para mí. Ahora yo quiero vivir para Él. Así que al final de cuentas, esta respuesta en servicio a Dios por el amor que Él ha tenido con nosotros no se limita a que usted participe de un ministerio, como decíamos hace unos minutos. Esto implica que usted sea un servidor a donde quiera que Dios le haya puesto. Jesús dijo en Lucas capítulo 9, verso 62. Ninguno que poniendo las manos en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que ha conocido verdaderamente la cruz, el amor de Jesús allí reflejado, puede mirar atrás otra vez. Es que no va a encontrar un amor tan grande, no va a encontrar una gracia tan grande. Mi hermano, y eso es como un banquete infinito, una fuente infinita, nunca se acabará, nunca usted llegará al punto donde diga: ¿sabes qué? Ya yo conozco todo el amor de Dios, ya lo he experimentado. El de la cruz. Todos los días usted puede conocer un poco más de ese amor. Porque sabes que el amor de Dios para ti se refleja de muchas maneras. El amor de Dios para ti se reflejó en primer lugar allí, por la salvación que Él tuvo contigo. Pero el amor de Dios para ti se refleja todos los días, un acto de gracia tras gracia. Eso lo hace Dios con amor.
el acto de levantarte, de proveerte, de guiarte, de sostenerte, todo lo hace Dios por amor. Hermano, al final, dijo un autor, que no fueron los clavos los que sostenían las manos de Jesús allí en la cruz. Fue su amor por ti y por mí. Eso es lo que lo estaba sosteniendo. Es un amor grande, y vuelvo y repito, ese amor me tiene que mover, mi hermano. Nadie que conoce el amor de Dios se puede quedar igual. Tiene que impulsarse. Como decía hace unos segundos, aquellos que son, a través de toda la historia de la iglesia, aquellas personas que se han comprometido más con Dios, son aquellos que más han entendido la cruz. Son aquellos que más se han impresionado con el amor de Jesús. Tienes que preguntarte en esta mañana lo siguiente. ¿Para quién estás viviendo hoy? ¿A quién le estás sirviendo? Y quiero que sepa algo, hermano. Usted y yo le vamos a entregar nuestra vida a aquello que más amamos. Usted y yo le vamos a entregar nuestro tiempo a aquello que más amamos. Le vamos a dedicar tiempo, le vamos a dedicar recursos, dinero, fuerzas, energías, a aquello que más amamos. Si lo que más usted ama es su carro, un carrito clásico del 55, pregúntale a David, tiene bonitos carros antiguos. Pero si eso es lo más que usted ama en la vida, ¿usted sabe qué? Solamente su pasión, su dinero, su tiempo, ¿usted sabe a qué se lo va a dedicar? A eso. Si lo más que usted ama es su casa, hermano, no me malentienda, ame su carrito del 55, ame su casa, eso es bueno. Pero hay niveles de amor, usted sabe. Si lo más que usted ama es su casa, por encima de todo lo demás, a que usted le va a dedicar dinero, tiempo, esfuerzo, recursos a eso. Si lo más que usted ama es la fama, usted va a tratar de dedicar su dinero, sus recursos a eso, a alcanzar fama. Si lo más que usted ama es su carrera profesional, usted va a dedicar esfuerzo, dinero y todo lo que tenga, su vida entera, a esa carrera profesional, porque es lo más que ama. Pero piense por un momento, si lo más que usted ama es a Jesús, ¿por qué eso no se traduce en una vida de entrega todos los días hacia Él? Si lo más que yo amo es a Jesús, ¿por qué eso no se refleja en mi compromiso a Él todos los días? Considera en esta mañana eso. ¿Para quién vas a vivir? Tienes que preguntarte, ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué es lo que te motiva cada mañana cuando te levantas? A vivir un día más, a moverte un día más. ¿Qué es lo que te está moviendo, mi hermano? ¿Qué es lo que te está controlando, motivando a las decisiones diarias? Al final pregúntate incluso, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué sirves en el ministerio que sirves o de la forma que sirves? ¿Es porque amas a Jesús? Tú y yo podemos decir como Pablo, ¿sabes qué? Mi respuesta, ¿por qué yo hago esto? Está allí. Por el amor que Dios ha tenido por mí en Cristo. ¿Es porque amas a Jesús que haces lo que haces? ¿Es tu amor a Jesús lo que te está moviendo, lo que te está motivando a vivir para Él, a servirle a Él? Hermano, que el conocer a Dios y su obra en la cruz nos lleve a amarle con todo nuestro ser y a responder en adoración a través de una vida de servicio a Él. Y vuelvo y repito, la vida de servicio a Él no se pone en un cuadrito y decimos solamente servicio en la iglesia. Usted puede y debe ser un siervo de Dios donde quiera que usted se encuentre. Qué bonito sería que en su trabajo, en su comunidad, su familia no creyente, pueda reconocerlo usted como, oye, eso es un siervo de Dios. A mí esa imagen o esa frase siempre me ha llamado la atención. De hecho, hay una aquí, una de ustedes, que yo a veces cuando la saludo le digo, sierva del Altísimo. ¿Y usted sabe qué? Es un nombre, y a esa persona siempre le gusta, de hecho, pero es un nombre bonito. Es algo hermoso ser reconocido como un siervo de Dios. Porque la gente me ve, porque la gente sabe que mi vida yo la estoy entregando a Él. Y en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, ¿sabes qué? Diga, ese es un siervo de Dios. Esa es una persona que ama a Dios
Y como ama a Dios, ama a su familia, ama a su iglesia, ama a su trabajo, hace las cosas bien allí. Pero todo parte y todo nace del amor de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. El amor de Cristo es el que nos motiva día a día. Es el amor de Él. ¿Por qué no entregas por completo hoy, mi hermano? ¿Por qué no te entregas por completo hoy a aquel que lo entregó todo por ti en la cruz? Ya basta de compromisos a medias y de compromisos que no terminan en nada. Hermano, es tiempo que nos comprometamos con el Señor y que usted y yo podamos decir, porque Él me amó, ahora yo quiero vivir para Él. Mirar la cruz no me puede dejar indiferente. Tengo que rendirme ante Él. Tengo que, en este momento, cuando yo considero y cuando yo recuerdo la cruz, decirle al Señor, Señor, yo quiero tener la misma entrega que tú tuviste por mí. Yo quiero tener el mismo compromiso. Y eso te va a llevar a preguntarle cosas al Señor. Eso te va a llevar a preguntarle, Señor, ¿cómo lo hago? Señor, ¿dónde quieres que yo te sirva? Usted sabe que la pregunta que le tiene que hacer, que tú y yo tenemos que hacerle a Dios como cristianos, no es, Dios, ¿tú quieres que yo te sirva? Es ¿dónde? Esa es la misma pregunta de la misión. No es decirle, Señor, ¿dónde yo voy a ser un misionero? Porque Dios ya eso lo ha establecido. Ya eso Dios lo ha mandado. Ya eso Dios lo ha dejado en su palabra. Ya esa debe ser la respuesta tuya y mía. Ser servidores de Él. Servirle a Él. Y vuelvo y repito, la pregunta que usted se tiene que hacer hoy es ¿por qué usted hace lo que hace? Porque probablemente usted diga, ¿sabes qué? Ya yo sirvo al Señor de muchas maneras. Pues ve un poquito para atrás y pregunta, ¿por qué yo hago eso? ¿Para que la gente me vea? Porque estoy aburrido en mi casa y para no aburrirme en mi casa, pues hago 2 o 3 cosas en la iglesia. ¿Cuál es tu motivo de servirle al Señor? ¿Es el amor? ¿Es porque lo ama? Mi hermano, ora al Señor que esa sea la respuesta de todos hoy. Que puedan decir, ¿sabes que yo le sirvo al Señor? Porque lo amo. Porque Él me amó primero. Porque yo consideré y nunca había visto un amor tan grande. Alguien que me amara. ¿No le impresiona a usted que la persona que más lo conoce es la persona que más lo ama? La persona que más lo conoce. Sin máscara, sin nada que esconder. El que conoce de verdad lo que hay en su corazón y en mi corazón, es Dios. Y es el más que me ama. Eso debe impresionarnos todos los días. Que nosotros respondamos con el mismo amor hacia Él. Pregúntate en esta mañana, mi hermano, ¿cómo está tu compromiso con Dios? Y si tú sientes, y si tú hoy consideras que no estás tan comprometido con Dios como debes estarlo, hoy es un buen día para comprometerte. Pero sobre todas las cosas, mi hermano, no lo hagas porque lo escuchaste en un sermón. Siempre tiene que nacer del corazón porque conoces el amor de Dios, porque escuchas el amor de Dios. Mi recomendación, pasa más tiempo reflexionando en la cruz. Pasa más tiempo considerando cuánto Dios te amó. Y ahí va a salir de forma natural. Aquel que considera el amor tan grande que Dios ha tenido por él, no se puede quedar sentado. Ese quiere hacer 2 cosas. Hablarle a todo el mundo del amor de Dios y también quiere dedicar el resto de su vida para Dios. Que podamos decirle eso al Señor. Hermano, no importa si usted está aquí, tiene 10, 15 años, 70, 75, 80. Usted y yo podemos hacer la misma oración. Señor, quiero dedicar mi vida a ti. Y lo quiero hacer por lo mucho que me amaste. Y si usted nunca ha hecho esa oración, hoy es un buen día para hacerla. Así que yo le invito a orar conmigo en esta hora. Dale gracias al Señor por su palabra. Pedirle perdón, si le tenemos que pedir perdón porque no hemos estado comprometidos con Él como debemos estarlo. Pero también hoy, comprometernos con Él y recordar este día y decirle, Señor, yo me quiero comprometer contigo, ayúdame tú. Y que sea un compromiso por amor. Que yo haga lo que haga por el amor tan grande que tú tuviste por mí. Padre, gracias te damos por tu palabra. En esta hora, como iglesia, Señor, hemos considerado, hemos recordado estas palabras de Pablo a la iglesia en Corinto. En esa misma carta, Pablo
habla acerca de todas las circunstancias contrarias que le ocurrieron por servirte a ti. Oh Señor, hemos visto cómo Él habló acerca de que estuvo en naufragios, que estuvo azotado, que estuvo en la cárcel, que estuvo en peligros en el desierto, que estuvo náufrago, a punto de morir en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que motivaba? ¿Qué es lo que movía a este hombre a seguir diciendo que quería servirte a ti? Oh Señor, en esta mañana lo hemos contestado. En ese versículo 14, cuando Él dice, el amor de Cristo es el que me mueve. El amor de Cristo es el que me impulsa día a día. Conocer cuánto Él me amó no me debe dejar indiferente. Oh Señor, pero que así sea con nosotros en esta mañana. Aquí está tu iglesia, que como iglesia hoy, Señor, pensemos en cuán comprometidos estamos contigo. Señor, no porque el pastor lo diga, no porque lo escuchamos en un sermón, no porque lo leímos en un libro o en un video en YouTube, sino porque hemos visto el amor tan grande de Jesús y ese amor nos sorprende y ese amor es el que nos mueve y ese amor es el que nos lleva a decir en esta mañana, Señor, quiero vivir para ti. Ese amor es el que nos lleva hoy a decir, Señor, quiero entregar el resto de mi día a ti. Señor, y juntos como iglesia te queremos decir en oración que no sabemos cuántos días nos queden en esta tierra, pero los días que nos queden queremos vivirlos para ti. Queremos considerar ese amor tan grande todos los días y ese amor tuyo nos va a impulsar a movernos, a servirte, a amar a otros, a hablarle a todos acerca de ese amor de la cruz. Oh Señor, que no seamos indiferentes a la cruz, que siempre recordemos aquel que murió por todos, aquel que estuvo dispuesto a entregar su vida. Y como dice el versículo 15 que vimos hoy, que ahora no vivamos para sí, que ahora no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Oh Señor, como iglesia, queremos comprometernos contigo. Ayúdanos hoy. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Y que ese amor nos impresione y nos mueva a servirte todos los días y a vivir para tu gloria. Señor, gracias te damos por tu palabra. En tu nombre oramos. Te lo pedimos todo. Amén.